acusado de cortar en pedazos, acceder íntimamente, machacar y triturar a sus víctimas. La pregunta del día de hoy es: ¿qué ha sido lo peor que has escuchado estando en la calle? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Bienvenidos una vez más, mis queridísimas leyendas. Llegó diciembre y espero estén en familia. Esta es una buena temporada para reflexionar sobre el balance que ha dejado este año 2022 y de corazón espero que cada uno de ustedes hayan tenido un excelente año y que sea la Navidad esa bandera de la unión familiar en cada uno de sus hogares. No siendo más, comencemos. A lo largo de la historia, la humanidad ha demostrado que en el mundo habitan personas capaces de enfocar su energía para hacer de este lugar un sitio mucho mejor para todos. Personas que con fuertes iniciativas han gestado extraordinarios cambios para la sociedad, transformaciones que invitaron a una mejor calidad de vida en términos de derechos humanos, justicia e igualdad. Sin embargo, no todas las personas poseen los mismos objetivos en la vida. Algunas de ellas prefieren configurar todo su potencial para saciar sus más oscuros deseos, para callar los traumas y para disfrutar del poder que infringen sobre los demás. Así que mientras algunos hombres tienen un talento innato para construir, otros tantos lo hacen para destruir. El caso que veremos hoy es de un hombre que jugó un papel mucho más ilegible, un hombre que puede parecer un héroe para muchos y un monstruo para otros tantos, un personaje que sin duda alguna dejó una marca en la historia de la humanidad y quiero que seas tú el que determine si fue bueno o malo su paso por este mundo. Hoy revisaremos el caso de Gilles de Rais, también conocido como Barba Azul. Gilles de Rais llegó a este mundo en el año de 1404 bajo la protección de una familia poderosa a la que los recursos no le faltaban. Sin embargo, el tener dinero no necesariamente significa plenitud, y es que cosas importantes estaban pasando en ese momento. Francia estaba pasando por uno de sus peores momentos de su historia. Al parecer tenían a un loco por rey. La historia cuenta que el poderoso monarca padecía de esquizofrenia. Las decisiones que el hombre tomaba eran erráticas, solía ausentarse de la realidad, tenía visiones proféticas, quería materializar sus sueños y todo esto hizo que su gobierno fuese un completo caos. Ahora sí, regresemos. Gilles de Rais fue el hijo de un extraño matrimonio. Su padre era Guy de Rais, un importante señor feudal que conocía la guerra como la palma de su mano, un hombre formidable que entregó su vida entera en apoyar las causas de aquel monarca francés. Sin embargo, tenía un enemigo vigoroso, Jean de Croix. Este a su vez también era un noble de Francia, un par y su némesis. Jean también apoyaba con fervor a la corona, pero era un hombre demasiado turbio que había obtenido su riqueza a través del uso de la violencia. Y aunque estos viejos enemigos compartían rasgos en común, les pesaba más el odio. Su enemistad era un asunto serio. Gilles de Rais reclamaba propiedades que la familia Crown le había arrebatado, y estos últimos, no contentos con las tierras usurpadas, tenían el descaro de pedir a la corona más de los terrenos de Guy. Se asume que la familia Crown era un estirpe de bandidos, y ante este problema el rey francés se vio obligado a tomar una decisión para buscar una solución a aquel viejo conflicto. Su as para resolver el problema de la forma más salomónica posible fue casar a Guy de Rais con la hija de Jean de Croix, Maria de Croix. De esta forma el rey logró concentrar el poder de ambas familias en quien sería el hijo de aquel matrimonio arreglado, idea que ninguno de los dos veteranos apreció, ya que estos se odiaban a muerte, pero el deber estaba primero, así que obedecieron al rey. Y fue así que, tras 9 meses después del matrimonio, nace el primogénito de la familia, quien recibiría el nombre de Gilles de Montmorency-Laval, barón de Rais, a quien conoceremos simplemente como Gilles de Rais, y un año después nace su hermano René, del que ya ahondaremos un poco más adelante.
Para la familia de Gilles, las enemistades no cesan, pero tanto para su padre Guy de Ré como para su abuelo Jean de Croix, lo más importante era estar siempre a la disposición de las exigencias del rey, así que ambos hombres solían ausentarse constantemente de los niños para ayudar al poderoso monarca. Y esto, sumado a los valores de aquella época, hicieron que tanto Gilles como René crecieran sin una figura paterna. En cambio, ambos niños fueron criados por instituciones y cultivados en el conocimiento de las artes. A Gilles se le consideraba un niño prodigio, apasionado y sagaz en el aprendizaje. Fue a muy temprana edad que el pequeño aprendió a leer y escribir. Conectó una pasión por la música, la pintura y la lectura. Se sabe que a su corta edad Gilles había afilado un destacable concepto de estética, y para sus maestras el niño era un hombrecito excesivamente sensible y educado. Por otra parte, su hermano René era un niño mucho más reservado. Este era mucho más analítico que su hermano mayor, pero también destacaba a su manera, mientras que el abuelo era un bandido, un hombre codicioso, violento y entregado a la guerra. Aquel viejo era abusivo, una persona que encendía todo tipo de alertas de peligro. La vida para los niños siguió su curso natural hasta que la situación dio un vuelco inesperado que lo cambió todo. En el año 1415, tras perder la batalla de Saint-Crispin, se notifica a Jean de Croix que su único hijo varón ha muerto. Los ingleses ejecutaron a 11,000 soldados franceses y entre ellos cayó Amaury de Croix, hijo de Jean de Croix. Pero esta noticia no fue la única tragedia que tocó a la familia. Al poco tiempo, el padre de Gilles de Ré recibe una herida de muerte provocada por un jabalí salvaje, y es en agonía que dictamina su último deseo. Este era que sus hijos no fuesen criados por su abuelo, pero aquel deseo no pudo ser. Días después, la madre de los niños muere a raíz de una violenta enfermedad que consumió con rapidez su vida, y es tras la pérdida de ambos padres que Gilles y su hermano René son llevados al castillo de su abuelo. Aquí la vida cambiaría por completo para los niños. Ya no hay institutrices ni lecciones de sensibilidad del mundo a través del arte. Aquí las perversiones tenían los muros de oscuridad. El pan de cada día era ver hombres torturados, asesinados, fiestas frenéticas y abundante alcohol que ahogaba en locura a los hombres del castillo. En este lugar los niños no fueron tratados como estudiantes, sino como soldados, e inmediatamente con su llegada comenzaron a recibir clases de entrenamiento militar. Por fortuna, también aquí Gilles demostró su valentía y destacaría nuevamente al adquirir satisfactoriamente aprendizajes sobre la guerra. En poco tiempo logra volverse un soldado ejemplar. Para su edad de 14 años ya era un joven bastante grande y fuerte, con una muy buena técnica en el manejo de armas. Pero por otra parte, René no destacó en el uso de armas, aunque sí logró comprender su debilidad de fuerza con su gran agilidad, sus emociones mesuradas e inteligencia, lo que llamó la atención de su abuelo, quien vio en René a un potencial estratega. Gilles no recibió ningún trato especial en su enseñanza, y es más, se le envió a la guerra para que demostrara aquellos saberes adquiridos. Fue a partir de este momento que el joven Gilles reconocería lo que se siente asesinar a un hombre. Fue en el campo de batalla que cayó su primera víctima, quien sintió la daga de Gilles desgarrar cada hebra de piel de su cuello. El niño tenía tan solo 15 años. Este sería el bautismo de sangre y una vuelta de página que cambiaría el libro de su vida. A sus 16 años, Gilles ya era todo un adalid dentro del campo de batalla. El joven Gilles era un gran líder de tropas en el terreno de la guerra, y es que el liderar le iba bien. Fue un rol que desenvolvió muy frecuentemente debido a los constantes enfrentamientos entre franceses e ingleses. Para esta época se desarrollaba la Guerra de los 100 días, y es bajo el manto de este conflicto que Gilles le da notoriedad a su nombre. Quienes saben de él le conocen como un tipo osado,
rápido, fuerte, valiente, audaz y astuto. Un líder meticuloso que guía con cautela a sus tropas, y son tan buenas sus decisiones que logra causar estragos en los ejércitos enemigos. Jill tenía la serenidad suficiente para tomar excelentes decisiones en el campo de batalla. Sabe cómo luchar, cuánto esperar y en qué momento hay que retirarse. Es hábil, sus soldados le admiran y lo siguen con demasiado fervor, ya que él demostró no ser un líder habitual. No era un soberano más que se escondía entre comodidades mientras otros hombres morían por él. Jill siempre avanzaba primero en las guerras para ser el primero en acabar con alguien, pero no todo era bueno para Jill. El abuelo veía en él una amenaza e intentó quebrar su camino, pretendiendo acabarlo de diferentes maneras para conseguir más propiedades. Recordemos que Jean de Croix es codicioso y también uno de los hombres más importantes de toda Francia. Sin embargo, ningún noble apoyó aquella oscura moción, así que el abuelo, como líder de familia, ordenó a su propio nieto secuestrar a su prima Catherine de Troyes, con la que eventualmente contraería matrimonio. De ella y la hija que tuvieron Jill y Catherine no se posee información. Al parecer, según registra la historia, Jill no solía perder su tiempo buscando mujeres. Al ser un hombre de guerra, se entretenía más compartiendo con otros guerreros, ya que le gustaba beber y ser admirado. Fue su desempeño en la guerra la que le hizo conocido y popularizó su nombre entre muchos nobles. Un día, al rey de Francia, Carlos VI, tiene la absurda idea de desheredar a su propio hijo. Después de uno de sus habituales brotes psicóticos, decidió arrebatar el trono a su descendiente y negociar todo el reino con el monarca Enrique V, enemigo de los franceses, para de este modo ceder el poder de Francia a los ingleses. Así que su hijo, Carlos VII, el heredero legítimo, se vio en la obligación de pedir a sus padres ayuda. Muchos de los nobles no acudieron. Algunos de sus ex aliados le dieron la espalda y decidieron unirse a los ingleses. Mientras tanto, Jean de Croix junto con Gilles de Rais fueron algunos de los pocos nobles que se unieron a la causa del príncipe heredero, y esto fue un éxito. Gilles se robaba la atención y ganaba respeto tanto de sus aliados como de sus enemigos. Sin embargo, esta alianza no incomodó al rey, quien siguió sus extrañas negociaciones, y es en este punto en el que ocurre uno de los incidentes más extraños de la historia. Sucedió en una reunión con el príncipe heredero. Jean de Croix y Gilles de Rais planifican los detalles sobre el siguiente movimiento bélico, cuando de repente ingresó una mujer, una joven delgada, con el cabello desaliñado y unas vestimentas típicas de un campesino, a importunar la reunión de los líderes revolucionarios con su apariencia que poco impacto generaba. La joven se presentaba ante el rey después de haber esperado mucho tiempo. Jean de Croix intenta echarla, pero el rey lo detiene y permite a la mujer expresarse. La mujer comienza su mensaje diciendo que ella es la portavoz de un mensaje que ha recibido de Dios y que debe entregarlo al rey. En el momento muchos piensan que está equivocada y que llegó al lugar incorrecto. Ella estaba frente al príncipe y muchos piensan en aclarar su error, pero nadie lo hace debido a que la mujer señaló al príncipe y añadió al legítimo rey de Francia, gesto que le ganó la oportunidad para poder expresar lo que quería decir. Ella comenta que en un mensaje Dios y los santos le han dado la orden de ir a tomar Orleans, defender la corona y ayudar al príncipe a ocupar el lugar que le corresponde. Quizá el discurso de la chica fue impresionante, pero lamentablemente su apariencia no reforzó la contundencia del mensaje, ya que el príncipe, tras escucharla, le volvió a preguntar ¿qué quieres? A lo que la mujer solicita un ejército para ir a conquistar Orleans, que era un lugar que había sido ocupado demasiado tiempo por los ingleses, a lo que el príncipe le refuta sonriendo, pues bien sabe que ejércitos enteros se han perdido intentando reconquistar Orleans, y es allí donde se encuentra la cuna del poder inglés. Así que pregunta por qué cree esa mujer que puede ir a reconquistar Orleans, a lo que ella responde que
que es porque Dios la ha bendecido. El príncipe se ríe y levanta su mano para acabar con aquel momento surrealista. Levanta la mano para hacer el gesto que obligaría a sus soldados a retirar a aquella campesina, pero Gilles de Retz da algunos pasos, se arrodilla frente al rey y con una voz potente le dice: yo dirigiré el ejército que tomará Orleans. La sorpresa sacude al recinto. Jean de Croix mira a su nieto con desprecio y asume que es un hombre insensato, pero se queda en silencio, pues a sus interiores sabe que si ganan aquella batalla, habrían logrado casi la victoria, ganando la simpatía del rey y todo el poder que nunca habían imaginado. El rey concluye dándole a la chica lo que pide y allí lo hace comandante de una tropa de 10,000 soldados, que para la época se trataría de un pequeño ejército, y finalizan el encuentro preguntando el nombre de la mujer, a lo que ella contesta: Juana de Arco, su majestad. Algo en Gilles hizo ceder a la voraz voluntad de la mujer, algo le hizo fijar su atención en ella, pero esto no era nada carnal. Recordemos que Gilles prefería estar entre sus soldados, sin embargo había algo en aquella mujer flacuchenta, tanto así que en algún momento él comentó que al verla a ella sentía que la armadura le quedaba tan grande que parecía la perdería antes de entrar a la batalla. No obstante, al cabalgar junto a ella, el barón de Retz sentía poder, sentía tranquilidad, tenía la sensación de que nada era imposible, y fue al llegar a Orleans que entendió que no se trataba tan solo de una sensación, pues al pequeño ejército francés le bastó con una sola semana para hacerse a una victoria atroz. Arrasaron las tropas enemigas con un pequeño ejército y vencieron a las probabilidades, tanto así que Gilles quedó sorprendido con Juana de Arco y le apodó como la Santa, porque él presenció junto a ella como los milagros que nunca hubiese imaginado se hicieron realidad. La vio pedir al viento soplar en contra del ejército enemigo y sucedió. La vio pedir lluvias y el agua cayó sobre el campo de batalla. Vio a su santa invocar la noche y caer tras recibir una herida de ballesta que a un soldado común le hubiera cercenado el brazo, rompiendo el tejido y quebrando el hueso. Pero a ella solo le bastó 2 días para recuperarse de aquella herida mortal y sin cicatriz del impacto. Esto convenció a Gilles, quien decidió acompañar con devoción en cada batalla a su santa, y es por su fervor a Juana de Arco que al volver con tantas victorias que ganó el estatus de mariscal de Francia. Él mismo sería quien llevaría la corona con la que se titularía Carlos VII como rey de Francia. El máximo honor para cualquier guerrero era ser mariscal. Gilles estaba en la cúspide de su éxito, pero irónicamente su abuelo lo despreciaba y veía en él al reflejo de Guy de Retz. Fue tanto el odio que Jean tenía a Gilles que decidió desheredarlo, entregando todo lo que tenía y su espada de guerra a René, su otro nieto, y es en su lecho de muerte que ocurre lo impensable. Juana de Arco es capturada por los ingleses, la derrotan en una batalla intrascendente y la toman prisionera exigiendo una recompensa. La gente de Francia amaba a Juana de Arco. Algunos nobles ofrecen dinero para rescatarla, pero el rey no está seguro. Tras las diferentes batallas, Gilles de Retz había logrado acuerdos para intentar establecer la paz. Entonces la negociación de liberación de Juana de Arco podría salir muy costosa. Algunos de los más importantes nobles son cercanos a los ingleses, situación que complica el rescate. Así que el rey duda de todo, queda petrificado y no hace nada por ella, pero Gilles de Retz, encolerizado, organiza el rescate. Él mismo, desbordado en lágrimas y arrepentimiento por no haber estado con Juana de Arco en todo momento, deja de reconocer al rey y se lo comenta a uno de los más importantes nobles para salvar a la mujer, pero lamentablemente aquel noble es un traidor e informa a los ingleses que Gilles va para allá, lo que provoca un juicio inmediato y sencillo. La iglesia acusa a Juana de Arco de brujería y la queman en la hoguera. Cuando Gilles se entera del desgarrador suceso, queda destruido
perdido. La única causa real por la que ha luchado se ha vuelto cenizas. Él sabe que por ella hubiese acabado al mismísimo rey de ser necesario. Su vida estaba a disposición de su santa. La idea de imaginarse a su frágil musa retorciéndose entre las llamas le deprimió y lo destrozó por completo. El mariscal de Francia había ganado muchas batallas importantes, pero también lo perdió todo. Derrotado, se retiró a su castillo de Champtocé, en donde se encierra. La tregua acabó con la guerra, pero Gilles nunca más sería el mismo. Para Gilles el encierro se torna en locura, sin ninguna emoción que embriague su alma. El mariscal abre sus puertas al sendero del pecado, realiza festejos descontrolados, se deja doblegar ante la bebida, trae a sus castillos a toda clase de artistas, músicos, carperos, teatreros que animan sus masivos espectáculos. Y como ya sospecharán, la mayoría de sus invitados son caballeros. Gilles ha perdido interés en su riqueza y comienza a despilfarrar sus recursos de forma desmesurada. Construye iglesias para el pueblo, hospitales para los soldados heridos en batalla, ofrece préstamos a quienes lo necesitan e incluso presta cuantiosas sumas de dinero a la corona francesa, pareciendo así que con esas donaciones intenta aligerar el peso de su perturbada mente. Es su misteriosa caridad la que lo arrastra a una situación económica insostenible. Muchos ven en el Barón de Ré a un hombre caritativo, pero su otra faceta es más extraña aún. Gilles ahora es un hombre confuso que pareciera disfrutar más ausentándose, desconectándose de la realidad a través de la bebida. Sus jergas interminables empiezan a cosechar rumores y los nobles que antes le apoyaban cada vez más parecen alejarse de él. La soledad empieza a tocar su puerta. Su situación financiera le obliga a vender algunas propiedades y es su hermano René quien habla con el rey para impedirle que siga vendiendo lo que le queda. Gilles cada vez está más cercado y la oscuridad le ahoga en un océano de inestabilidad mental. En torno a su vida y al interior de su castillo empiezan a suceder incidentes escalofriantes. La historia cuenta que para 1432 un niño mensajero fue enviado al castillo de Gilles, pero nunca regresó. Sus padres, preocupados, intentaron buscarlo desesperados por todas partes, pero no encontraron nada. Y al intentar indagar por más información, todo señalaba que aquel niño fue al castillo del Barón de Ré, pero no se supo más. Algunas personas dudan de que aquel chiquillo fuese al castillo de Ré y teorizan que posiblemente el infante fue capturado por bandidos. Otros comentan que quizás se extravió, pero la realidad es que no hay información contundente. Se desconoce el paradero del niño. El padre intenta conseguir más información, pero no la encuentra, y con el pasar de los días, más niños comienzan a desaparecer en las zonas aledañas al castillo, y en varias semanas se sabe que son demasiados los niños que han desaparecido de forma misteriosa. El rumor hace eco en el pueblo y ya varios dudan del varón que habita en el castillo de Champtocé, y repentinamente aparece la leyenda de una mujer misteriosa que suele robarse los niños. Pero la leyenda se evapora, pues es con el tiempo que los pueblerinos logran identificarla. Muchos aseguran que se trata de una mujer cercana a Gilles de Ré. Su nombre sería Bourienne Martin. Los rumores sobre el varón se intensifican y Gilles empieza a hacer cosas extrañas. Trae alquimistas y brujos al castillo para intentar la transmutación de materia en oro. Está desesperado y anhela suplir su evidente bancarrota. Gilles es muy ignorante frente a estos temas y mucho peor que eso, es supersticioso. Finalmente se deja convencer y busca resolver su problema financiero pactando con el demonio. Según él, hace un pacto, pero especifica que no entregará su alma ni su vida. El brujo le pide un sacrificio. Todos en el pueblo se enteran del acuerdo que hará el varón. Sabe que este hará un sacrificio
hecho, debía matar a un niño, entregar el corazón, sus ojos y sus órganos. El rumor crece y no hay noble que se atreva a enfrentarlo, porque aunque haya caído en desgracia, la corona le debe mucho dinero y no olvidemos que aún es el mariscal de Francia, situación que se convierte en difícil de tratar, hasta que un día Gilles abusa de su suerte, ingresa a una iglesia a mitad de la misa, montado a caballo y secuestra a un cura, roba todo lo que puede para pedir dinero por el rescate, y esta acción terminó por enterrarlo. La iglesia decide acusar a Gilles primero por motivo de herejía, luego de brujería, y esto abre paso a los testimonios sobre los niños. Esto logra encerrar a Gilles en el año 1440. Muchos en su momento acusaron ante la ley a Gilles de Ré, culpándolo de haber acabado al chico de 12 años. Se comentó que él lo colgó de un gancho para después atacarlo como si fuese una bestia. Lo cortó en pedacitos con salvajismo. Otros aseguran que el mariscal francés accedía íntimamente a sus víctimas. También hubo quienes dijeron que el varón era un caníbal que devoraba con gusto a los más pequeños, acusado de cortar en pedazos, acceder íntimamente, machacar y triturar a sus víctimas. Gilles se posicionó como uno de los personajes que acaba serialmente a pequeños más prolíficos de la Edad Media. De hecho, hay quienes cuentan que Gilles conservaba las cabezas de los niños más hermosos para ver sus rostros durante semanas hasta que la hedora putrefacción se hacía insoportable. Posterior a eso, los cuerpos eran cremados y cuando los cuerpos se habían hecho polvo, las cenizas eran dispersadas en los campos. Cuando se abre la investigación, encuentran 4 esqueletos en sus castillos, pero la acusación es sobre 140 desaparecidos y se estima que serían más de 500 víctimas. Cuando el juez pregunta a Gilles qué tiene por declarar, Gilles estalla en cólera y dice que no tiene nada por decir, asumiendo que un hombre como él no tiene que justificarse ante una tanda de campesinos mentirosos, situación que tensa al juez católico, quien decidió excomulgarlo. Además de esto, al ver la negativa del barón de Ré a confesar las atrocidades, proceden a torturarlo para hacerlo hablar, y aunque es torpe políticamente hablando, reflexiona sobre el valor de su vida y decide confesar sin sufrir tortura. Comienza pidiendo perdón a los jueces por las ofensas cometidas y realiza una extensa confesión de crímenes. Cuenta cómo ha dejado en pedazos a los niños, cómo les ha quitado la cabeza, los ha accedido íntimamente, cómo ha invocado fuerzas espirituales y cómo ha realizado brujería al interior de su castillo. Al finalizar su declaración, asume la culpa de todos los crímenes y menciona que él hizo todo solo, pidiendo a los jueces no involucrar a nadie más. Los jueces omitieron e incumplieron aquella petición, ajusticiaron a algunos amigos y familiares de Gilles, y el veredicto fue simple: condenarlo al fin de sus días. No se le torturó y por poseer un estatus de noble, se le permitió cerrar sus ojos para siempre antes de pasar a la hoguera. Las pruebas del caso fueron vagas, los huesos encontrados fueron insuficientes, y aquí es importante recordar que el señor feudal podía justiciar a los campesinos que incumplieran las reglas, por lo que hallar esqueletos en el castillo no era tan grave. Tras la muerte de Gilles, las propiedades que no fueron vendidas por la corona se repartieron entre la corona, la iglesia y el juez que llevó el caso, así que no se sabe si realmente Gilles acabó a aquellos niños. Para muchos expertos, Gilles fue una pieza clave en la historia de Juana de Arco. Se sabe que la santa no era una buena guerrera, y si Gilles no hubiese acompañado en la hazaña a Juana de Arco, muy probablemente aquellos 10.000 guerreros hubiesen encontrado el fin de sus días. Así que de algún modo Gilles es también un héroe. Ahora, si el juicio se hubiese realizado bajo los estándares modernos,
Probablemente el varón hubiese salido inocente, por lo que no hubo evidencias contundentes. Los testimonios eran dispares entre ellos. No se encontraron los cuerpos y algunos de los chicos desaparecieron durante la campaña de Re. Otros muchos de los que se le adjudican desaparecieron en su juventud. Probablemente de Re no era ningún santo. Sabemos que sus manos estaban manchadas de sangre, quizá hubo inocentes que cayeron en sus garras y quizá en su temor por conseguir soluciones tuvo que acabar con personas inocentes. Muchos creen que Gil era un héroe nacional, otros lo perciben como un villano. Es un hecho que él acabó a hombres, pero muchos de estos cayeron dentro de un periodo bélico, muertes que de algún modo se justifican de manera confusa. Pero por otra parte quiero resaltar que la tortura era el peor demonio de la época y la iglesia inquisidora tendía a esconder información e inventaba testimonios falsos para lograr objetivos específicos. Así que quien no aceptaría ser el mismísimo diablo para lograr una muerte súbita, una muerte que no tenga la marca del dolor desmedido, y al ser G un hombre de preferencia homosexual en un contexto en el que serlo era un pecado de muerte, hace que nos descantemos por la teoría de que esto fue un complot para que muchos se repartieran el poder de G. Así que nos cuesta creer que sea el criminal serial que se piensa que fue, pero tú tienes el último veredicto. Déjame saber si consideras que G realmente fue un criminal despiadado o no. Hasta aquí termina toda esta historia muy terrible de por cierto. Déjame saber si te impactó con un misterioso like y con un comentario cósmico. Recuerda seguirme además en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Tengo una página de Facebook donde subo contenido muy interesante que solo verás en mi página de Facebook, así que ve a seguirme, búscame como Tez Misterios. Tengo una página de Instagram donde subo datos misteriosos muy diferentes a los de Facebook, así que búscame como Soy Tez Misterios y sígueme. Y además tengo un canal con mi colega Pepe Misterio que se llama Muchos Más Misterios. Por favor búscalo en YouTube y sígueme y apóyame en los videos que estamos haciendo allí. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Tez Misterios, puedes hacerlo de dos maneras diferentes. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento de mi parte y un saludo personalizado en un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir, recuerda que misterios somos y que tú y yo nos vemos en un próximo capítulo.